Hola, nosotros somos el equipo encargado de hacer la presentación acerca del caso clínico de Selena Gómez. Este caso vamos a comenzar explicándolo en nuestra segunda parte de nuestro proyecto final para la materia de informática biomédica con el tema de pruebas diagnósticas. Selección de prueba diagnóstica. Para la elección de la prueba diagnóstica nos basaremos en diferentes aspectos, entre ellos la especificidad, los LRS y la sensibilidad. Existen diferentes pruebas que podrían confirmar o descartar nuestra hipótesis diagnóstica. Entre ellas están los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-dsDNA y los anticuerpos anti-SM. La prueba de anticuerpos antinucleares son una prueba que tiene una alta sensibilidad, casi del 98%, pero tienen una especificidad muy baja, lo que puede derivar en positivos hacia otras enfermedades autoinmunes, no solo hacia lupus, e incluso pueden dar positivos en personas sanas. En cambio, los anticuerpos anti-dsDNA y los anti-SM son más específicos para lupus. Los anticuerpos anti-dsDNA tienen una especificidad del 95% y una sensibilidad del 70%. Los anticuerpos anti-SM, una especificidad del 98% y una sensibilidad del 30%. Con estos datos en mente, podremos elegir nuestras diferentes pruebas para diferentes aspectos. Por ejemplo, podríamos elegir la prueba antinuclear como una prueba de cribado y nuestras pruebas anti-dsDNA y anti-SM para confirmar la presencia de lupus. En este caso, elegiremos la prueba anticuerpos anti-dsDNA porque es la que tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad. Fundamentación del diagnóstico. Para fundamentar nuestro diagnóstico, usaremos a los sistemas bayesianos. En este caso, será la fórmula de Bayes. Requerimos una probabilidad preprueba, o sea, la probabilidad de que nuestro paciente tenga la enfermedad antes de siquiera hacer la prueba, y necesitamos ya haber elegido nuestra prueba diagnóstica. Habíamos dicho que usaríamos los anticuerpos anti-dsDNA. Para la probabilidad preprueba, nos basaremos en la epidemiología de la enfermedad, lupus eritematoso sistémico. Para la edad y género de nuestra paciente, Selena Gómez, podríamos iniciar con una probabilidad del 20%. En este primer caso, supondremos que la prueba ha sido positiva. En ese caso, sustituimos los valores de LR positivo y de probabilidad preprueba por 14 y 0.2 respectivamente. Haciendo la fórmula de Bayes, observamos que en caso de que la prueba haya arrojado un resultado positivo, la probabilidad de que tengamos lupus es del 77.7%. Ahora bien, en caso de que la prueba haya arrojado un resultado negativo, tendremos que cambiar nuestro LR positivo por nuestro LR negativo, que en este caso sería 0.32. Siguiendo la fórmula, nos daríamos cuenta que la probabilidad de que la paciente tenga lupus es de 7.4%, lo que hace mucho menos probable el diagnóstico, pero no excluye completamente algunas otras enfermedades autoinmunes. Bueno, ahora seguimos con el apartado 2.3, donde corresponde al razonamiento terapéutico. En este punto se fundamentará nuestro plan a seguir mediante el umbral diagnóstico y el umbral terapéutico. En la situación que hemos descrito sobre nuestro paciente tenemos un caso relacionado con complicaciones de lupus, específicamente nefritis lúpica e insuficiencia renal y anemia asociada a lupus. A continuación, se planteará un plan en el cual utilizaremos los umbrales diagnósticos y terapéuticos. El plan diagnóstico. Primero tendremos en este la evaluación inicial y el monitoreo, en el cual tendremos 5 tipos de pruebas, como la prueba de función renal, que esta tendrá la prueba de creatinina sérica, tasa de filtración glomerular estimada y análisis de orina para detectar proteinuria o hematuria. Después tendremos la biopsia renal. Esta es para que en caso de que haya nefritis lúpica,
se pueda confirmar el diagnóstico y se pueda clasificar la lesión renal. Después tendremos al hemograma completo. Esto para evaluar anemia y otras alteraciones hematológicas como pancitopenia. Ahora, el perfil autoinmune. En este se van a incluir los anticuerpos antinucleares, anti-ADN de doble cadena y el complemento sérico. Y por último, estudios metabólicos para revisar los niveles de electrolitos, albúmina sérica y el perfil lipídico. Siguiendo de esto, tendremos a los umbrales diagnósticos clave, como la nefritis lúpica, proteinuria persistente de más de 500 miligramos por día. La disminución de la TFGE será menor a 60 mililitros por minuto o alteraciones confirmadas por biopsia. Y también tendremos a la anemia asociada al lupus, que la hemoglobina estará por debajo de los 12 gramos por decilitro en mujeres, con niveles bajos de hierro, ferritina normal y evidencia de inflamación sistémica. Plan terapéutico. En este comenzaremos platicando sobre el tratamiento de la nefritis lúpica. Aquí en la fase de inducción, también conocida como fase activa, se comenzará con el uso de glucocorticoides, teniendo como ejemplo la metilprednisolona para poder controlar la inflamación aguda. También serán los inmunosupresores como la ciclofosfamida o micofenolato mofetil, dependiendo la clase de nefritis que haya. Para la segunda fase o la de mantenimiento, se hará una reducción gradual de los glucocorticoides y se continuará con el uso de los inmunosupresores para poder prevenir recaídas. Después se usará hidroxicloroquina para el manejo base de lupus. Bueno, después será ver el manejo de la anemia. Aquí se usarán suplementos de hierro en caso de que haya una deficiencia. Habrá una estimulación de eritropoyesis, epoetina o darbepoetina si es que esto está indicado. Después, una transfusión sanguínea en casos graves, según los niveles de hemoglobina y los síntomas que se estén presentando. Y también podemos ver a unos componentes que puedan beneficiar el tratamiento, tales como el tratamiento sintomático. Aquí será el uso de analgésicos para el dolor articular y la nefroprotección. Como ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y también las modificaciones del estilo de vida, como tener una dieta baja en sodio y proteínas según las indicaciones renales, la hidratación adecuada y evitar el tabaco y estrés. Y bueno, para poder fundamentar un tratamiento, se puede usar el umbral terapéutico, el cual puede definirse como el punto en el que el costo del tratamiento es proporcional y justificado por los beneficios clínicos que se obtienen para el paciente. Para calcularlo, se puede usar la fórmula en donde el cociente será igual al costo sobre el costo más el beneficio. Pero para poder entender la fórmula, definiremos lo siguiente. El costo. Este va a representar el gasto asociado al tratamiento, como medicamentos, hospitalizaciones, estudios diagnósticos, etc. Ahora, el beneficio. Estos serán los resultados positivos obtenidos por el paciente, medidos en términos clínicos. Mejorará la calidad de vida, control de la enfermedad, prevención de complicaciones y también la parte económica, en donde evitación de costos futuros por complicaciones. ¿Y cómo podemos interpretar el umbral terapéutico? Bueno, si el cociente es bajo, el beneficio del tratamiento supera ampliamente su costo, justificándolo como una opción viable. Pero si el cociente es alto, el costo del tratamiento es significativamente mayor en proporción a los beneficios, sugiriendo que se debe reconsiderar su implementación o buscar alternativas más costo efectivas.
Y bueno, ¿esto cómo se puede aplicar al caso del lupus y la nefritis lúpica? Pues podremos analizar lo siguiente. Primero, el costo. Aquí el costo tanto de los inmunosupresores como de los glucocorticoides. También la monitorización frecuente, biopsias renales, análisis de función renal, etc. También podemos analizar las complicaciones potenciales de los tratamientos, como infecciones e incluso la osteoporosis. Pero bueno, si hablamos de beneficio, tendremos que hay una prevención de insuficiencia renal terminal. Se puede evitar costos de diálisis o trasplante renal y se puede mejorar la calidad de vida al estabilizar la enfermedad. Por último, la determinación del umbral. Bien, si los beneficios clínicos, como preservar la función renal y evitar la diálisis, superan ampliamente los costos de los tratamientos inmunosupresores, se considera que el tratamiento se encuentra por debajo del umbral terapéutico y es correcto seguir adelante con el tratamiento. Este análisis debe incluir factores objetivos, también como las prioridades del paciente, sus objetivos y cómo los costos directos e indirectos pueden llegar a afectar a nuestro paciente. Esto en caso de que, claro, haya tiempo de actuar y no sea una situación de emergencia. Bueno, ahora el apartado 2.4 correspondiente a la identificación de riesgos para prevenir errores. Estos los podemos clasificar en los siguientes apartados. El primero será según la acción del profesional. Aquí podemos encontrar errores latentes. En el caso de Selena, se pueden identificar errores latentes relacionados con la falta de protocolos claros o de una capacitación adecuada para el manejo integral de su lupus eritematoso sistémico y también comorbilidades. Esto incluye la falta de monitoreo regular de funciones renales y la coordinación interdisciplinaria insuficiente. Estos errores pueden seguir por la falta de una integración adecuada de información en los sistemas clínicos o de comunicación entre especialistas. Como segundo, podemos tener según la responsabilidad del profesional. Aquí podemos tener errores excusables. La responsabilidad puede considerarse excusable cuando los errores derivan de situaciones imprevistas o de la falta de consenso médico en el manejo de enfermedades complejas como el lupus. Por ejemplo, la decisión de priorizar el manejo de los síntomas articulares sobre los renales podría justificarse si no se dispone de datos completos en el momento. Sin embargo, sigue siendo responsabilidad del equipo garantizar el seguimiento adecuado. Bueno, como tercero, según el origen. Aquí es mixto, ya que en este caso los errores tienen un origen mixto, porque hay fallas en el razonamiento clínico. No se interpretaron adecuadamente los datos iniciales del laboratorio, lo que retrocedió el diagnóstico de nefritis lúpica. Y también están las limitaciones del sistema. La falta de coordinación entre el nefrólogo, el reumatólogo y el psiquiatra impidió una atención holística e integrada para Selena. Como cuarto, tenemos según la etapa de atención. Aquí podemos encontrar errores terapéuticos y preventivos. En la etapa de tratamiento, los errores pueden incluir el uso de inmunosupresores sin monitoreo adecuado, lo que aumenta el riesgo de infecciones graves. En cuanto a la prevención, no establecer un plan de seguimiento frecuente con análisis de función renal y manejo interdisciplinario aumenta la probabilidad de complicaciones como insuficiencia renal. Como punto número 1 tenemos la alfabetización digital de Selena Gómez. Selena utiliza redes sociales como Instagram para compartir su experiencia con el lupus, destacando su trasplante de riñón y tratamientos. Además, colabora con expertos para divulgar información confiable, mostrando el manejo avanzado de herramientas digitales. En el punto 2 tenemos el impacto en la educación en salud pública. Ha contribuido a sensibilizar sobre el lupus, permitiendo que pacientes se identifiquen con su experiencia. Sin embargo, su mensaje enfrenta retos como la posibilidad de malinterpretaciones o desinformación. En el punto 3 tenemos las herramientas digitales para la gestión del lupus. Selena probablemente emplea recursos digitales para el control de su condición, como aplicaciones para seguimiento de síntomas y recordatorios, subrayando cómo la alfabetización digital empodera a los pacientes. En el punto 4, modelos para la evaluación, la alfabetización digital en este contexto puede medirse a través de dimensiones como accesos, comprensión, evaluación crítica y aplicación de la información, junto con indicadores como interacciones en redes y campañas de concientización. En el número 5 tenemos las lecciones y limitaciones. Selena demuestra que figuras públicas alfabetizadas digitalmente pueden promover la salud pública. Sin embargo, sus esfuerzos deben complementarse con información accesible para seguidores con distintos niveles de alfabetización digital.
De la gobernanza de datos en salud, en el caso de Selena Gómez, tenemos las normativas institucionales en las que las plataformas como Instagram deben cumplir políticas de privacidad que protejan los datos personales, mientras que las instituciones médicas deben garantizar la seguridad de su información bajo normativas específicas como HIPAA en Estados Unidos. Las normativas nacionales en Estados Unidos, leyes como HIPAA protegen la privacidad de su información médica, el HITCH Act refuerza la seguridad de los registros electrónicos de salud y el CCPA, aplicable en California, le otorga derechos adicionales sobre el control de sus datos. Las políticas globales son reglamentaciones internacionales como el GDPR de la UE, se aplican si plataformas globales gestionan datos de sus seguidores europeos, además directrices de la OMS y principios como la Declaración de Helsinki destacan el uso ético de datos para investigación y concientización. Implicación para Selena Gómez. Aunque Selena divulga información personal de forma voluntaria, los datos relacionados con tratamientos y terceros están protegidos por la ley. Además, su caso puede contribuir a investigaciones sobre lupus siempre que se respeten normas éticas y legales. Pues ahora con respecto a la GPC que corresponde al lupus, pues primero mencionar que es la 752-15, titulada Tratamiento de las manifestaciones articulares del lupus eritematoso sistémico, segundo y tercer nivel de atención. Pues a manera de resumen, esta GPC nos habla sobre que el lupus eritematoso sistémico, o también conocido como LES, es una enfermedad autoinmune crónica y multisistémica de aún pues es una causa desconocida el por qué se da, y su curso clínico es variable. Se caracteriza también por periodos de remisión y de reactivación. Es muy frecuente en mujeres de determinadas razas también, y su pico de incidencia se sitúa entre los 15 a 40 años. En pacientes con enfermedad renal crónica, en estadios, en tercer estadio, cuarto estadio y quinto estadio, o comorbilidad renal y o cardiovascular, el uso de los AINES está contraindicado. Sin embargo, estos mismos constituyen la primera línea de tratamiento para aquellos pacientes con síntomas articulares aislados. El razonamiento clínico y la salud digital son elementos fundamentales en la transformación de la medicina actual, mientras que el razonamiento clínico se centra en combinar conocimientos científicos y experiencia y juicio crítico para alcanzar el diagnóstico. El diagnóstico preciso también exige una comprensión profunda de la singularidad de cada paciente. Este proceso, además de análisis y lógica, también requiere de empatía y sensibilidad para abordar la complejidad de los casos. Por otra parte, la salud digital ha revolucionado la atención médica con herramientas como la telemedicina, la historia clínica electrónica y la inteligencia artificial, por supuesto. Estas ofrecen nuevas posibilidades para mejorar la comprensión, el acceso y la personalización de los cuidados. Sin embargo, estos avances tecnológicos traen consigo también desafíos como garantizar la privacidad de los pacientes, la gestión adecuada de la interpretación de los datos, etc. El desafío para los profesionales de salud es lograr una integración efectiva de estas tecnologías sin perder la esencia del razonamiento clínico. La relación humana, la tecnología debe de actuar como un recurso que fortalezca la toma de decisiones y permita un cuidado más eficaz, pero no reemplazar la conexión entre el médico y el paciente. Es importante destacar que estas herramientas deben ser un completo impulso de la atención médica personalizada, centrada en las necesidades individuales, pero entender esta parte de que es una herramienta, más no es un sustituto.